el oscuro secreto del Gran Cañón que podría cambiarlo todo. El sol se ocultaba lentamente detrás de los altos acantilados del Gran Cañón, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía en llamas. Andrés, un ingeniero de mirada perdida, se encontraba frente a la inmensidad de la garganta, donde el eco de su risa aún resonaba en su memoria. Aquel viaje hace años había sido una celebración familiar, hasta el instante en que todo se tornó en tragedia. Habían pasado 7 años y la desolación seguía ahí, como una sombra pegajosa que no lo soltaría. Él había venido en busca de respuestas, un esclarecimiento que siempre había evadido. Pero la noticia de los restos de su familia encontrados en una cueva inexplorada lo había golpeado como un puñetazo en el estómago. No podía creer lo que sus oídos habían escuchado. Una mezcla de alivio y agonía se batía en su pecho. ¿Qué secretos ocultaba el cañón? La atmósfera era densa, como si cada roca guardara un secreto antiguo. Andrés La cueva, oscura y atrayente, lo llamaba hacia adentro. Voces del pasado llenaban su mente, el risa de su hijo, la voz suave de su esposa. ¿Y si encontrara más que solo restos? ¿Y si lo que la cueva guardaba revelaba un horror que había intentado ignorar? El sudor se le acumulaba en la frente mientras su mente corría en 1000 direcciones. Esa búsqueda prometía ser más aterradora de lo que había imaginado. Con cada paso que daba, sus manos temblaban. El aire fresco de la tarde se mezclaba con un olor metálico, casi como si la tierra hubiera estado cubierta de ese dolor tan profundo que había sentido. Iba a enfrentar sus demonios y la culpa lo carcomía. Quizás él podría haber hecho algo diferente. Quizás, si hubiera estado más atento, lograría haber vuelto a casa con ellos. Tierra de rencores y recuerdos, el Gran Cañón sonaba como un dulce canto, al mismo tiempo que un lamento desgarrador. Andrés se preguntaba si encontrar los restos le daría el cierre que tanto deseaba, o sí. Las sombras de la cueva parecían moverse como si tuvieran vida propia, burlándose de su dolor. Una imagen se filtró entre los recuerdos, su familia mirándolo con miradas de amor. Quería creer que estaban a su lado. Entonces el sonido de un golpe resonó detrás de él, haciendo que su corazón se detuviera. ¿Qué había sido eso? ¿Un animal? ¿Fue algo más? La inquietud marcaba el final de la tarde, y con ello un cambio inesperado bullía en el aire. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Andrés se giró velozmente hacia el sonido detrás de él, el corazón latiéndole como un tambor salvaje. El crepúsculo había caído y la cueva parecía cobrar vida. La oscuridad ya no era un manto suave, sino una sombra que devoraba. El frío le recorrió la espalda. ¿Qué había sido eso? De repente, una figura apareció en el umbral de la cueva. La luz del sol se desvanecía, dibujando una silueta que se definía poco a poco. ¿Andrés? La voz resonó con una familiaridad que lo hizo temblar. Reconoció a Martín, su viejo amigo desde la infancia. Pero su expresión, en vez de ser una muestra de alegría, estaba marcada por el pánico. Martín, ¿qué haces aquí? No debiste venir.
La sorpresa y la confusión se mezclaron en su voz. Martín sacudió la cabeza, su mirada intensa casi le aportando una advertencia. No hay tiempo. Tienes que irte. Sabes que no debías estar aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Acabo de enterarme de los hallazgos. La rabia y la frustración empezaron a hervir dentro de él. Tengo que entender. Necesito encontrar respuestas. Martín dio un paso adelante, presionándole el brazo con fuerza. No puedes. Hay algo que no sabes. Lo que está en esa cueva. Su voz se rompió y su mirada se desvió hacia la oscuridad. No es solo lo que buscas. Hay más, mucho más. Algo que puede cambiarlo todo. Andrés sintió el aliento entrecortado. ¿De qué hablas? La inquietud se transformó en terror mientras su mente buscaba razones. De repente, una sombra emergió del fondo de la cueva. Era más que una forma. Era un contenedor, un objeto antiguo que parecía irradiar un aura oscura. Martín, con los ojos desbordantes de miedo, continuó. Lo que tu familia descubrió, eso no era solo un accidente. No era normal. Las palabras de su amigo regresaban como un eco, un mantra inquietante que vibraba en el aire. Andrés sintió un nudo en la garganta. ¿Qué descubrieron? Las respuestas que quería eran ahora un laberinto de incertidumbres. Martín se inclinó, casi susurrando. Poderes oscuros. Aquellos que los llevaron a la cueva no son solo leyendas. Las respiraciones se hicieron cortas y el sudor goteaba por su frente. Las historias sobre maldiciones antiguas, tesoros escondidos y secretos de generaciones pasadas reverberaban en su mente. Pero la sombra que proyectaba el objeto comenzó a expandirse, creciendo como un monstruo hambriento. No puedes matar la curiosidad, Andrés, dijo Martín, pero no debes quedar atrapado en este juego. Hay quienes buscarán el poder. Ellos están observando. En ese instante un ruido ensordecedor resonó desde el fondo. La tierra pareció estremecerse, como si el cañón mismo estuviera gritando. Andrés retrocedió, sintiendo el miedo apoderarse de su pecho. ¿Quiénes son? La pregunta escapó de sus labios cargada de terror. Los guardianes, murmuró Martín, su voz casi inaudible. Seres que protegen lo que este lugar ha ocultado por siglos. No puedes continuar. Ellos no te dejarán ir. Las sombras comenzaron a moverse, creando patrones inquietantes. Andrés sintió que se lo tragaba la oscuridad. ¿Y si todo lo que había creído, cada recuerdo, cada sonrisa, era parte de un juego más grande? ¿Era su familia víctima de algo que jamás comprendió? Antes de que pudiera reaccionar, una mano fría lo agarró del brazo. Una figura emergida del más allá, con ojos que ardían como brasas. Todo se volvió caos. Los gritos fueron ahogados por el eco de su propio miedo. Andrés se dio cuenta de que la búsqueda de respuestas lo había llevado a una verdad que nunca imaginó, y con ello a una elección que cambiaría su vida para siempre. ¡Corre!, gritó Martín, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad era un abismo voraz, y sin pensar, Andrés se lanzó a la profundidad. Una pregunta latía en su mente. ¿Acaso el Gran Cañón guardaba secretos que estaban destinados a permanecer ocultos? Andrés sintió un tirón en el estómago, una mezcla de pánico y adrenalina, mientras la figura se acercaba más. La sombra, oscura y amenazante, parecía crecer con cada pulsación de su corazón. «¡Martín, corre!», gritó, pero una mano helada ya lo tenía atrapado. Martín estaba detrás de él. Su rostro era un reflejo de desesperación. «¡No puedes quedarte aquí!». La luz que se desvanecía dejaba la cueva envuelta en un manto de oscuridad ominosa. Andrés, con su mente nublada por la confusión, casi no pudo escuchar el eco de una risa distante que flotaba en el aire. Pero de repente, todo se congeló. Un ruido rompió la atmósfera tensa. Era un retumbar que resonaba desde las entrañas de la tierra, y con ello
Un escalofrío recorrió su espalda. Las paredes de la cueva parecieron temblar, como si el propio Gran Cañón estuviera reaccionando. «¡Mía!», Martín gritó, señalando más allá de la sombra que les acechaba. Andrés giró la cabeza para descubrir lo que parecía ser una puerta, un pasaje oculto entre rocas polvorientas. Pasos firmes retumbaban y una figura emergió lentamente. Los ojos de Andrés se abrieron como platos. Era su esposa, Elena. Su imagen, vívida y real, lo dejó sin aliento. «¡Andrés!». Su voz resonó como un canto lejano, lleno de amor y nostalgia. Pero algo no estaba bien. La forma en que lo miraba estaba impregnada con un aire helado, como si hubiera regresado de entre los muertos con secretos que no debía revelar. «Elena, eres tú». Andrés avanzó, cada paso llenándolo de una mezcla de alegría y terror. «¿Estás viva? ¿Qué pasó?». Pero la expresión en su rostro se volvía más oscura con cada palabra. «Nunca debiste venir aquí, Andrés. El cañón tiene ojos». «¡Ay!», cosas que has ignorado, temblorosa. Pozos de tristeza brillaban en sus ojos. Sabes que no era solo un accidente. No era lo que todos creen. El pánico invadió la cueva. Martín retrocedió, incapaz de tolerar lo que estaba viendo. «No es ella, Andrés. No puedes confiar en lo que ves. Es una trampa». «Cállate, Martín. No sabes lo que dices». Andrés sentía cada músculo de su cuerpo tenso, pero al mirar de nuevo a Elena, su corazón se partió. Algo en su mirada parecía conocer la verdad detrás de la tragedia. Era como si ella tuviera poder sobre todo lo que había pasado, un poder que no debía haber tenido. «Todo lo que sabes es una mentira», repitió Elena, con un susurro que se sentía a la vez reconfortante y aterrador. «Las almas que vienen a ti no regresan solas. Te busqué, Andrés. Necesito que vengas conmigo». La oscuridad se cerró a su alrededor. Martín gritó con desesperación: «¡Andrés, no lo hagas!». Las palabras de su amigo se perdieron en un vórtice de dolor, en un torbellino de emociones. Andrés estaba atrapado entre su amor y su lógica, entre el deseo de creer y el terror de lo desconocido. Entonces algo inesperado ocurrió. Una explosión de luz iluminó la cueva, un destello que pareció sacudir el suelo. Una voz resonó, fuerte y profunda, desde el centro mismo de la oscuridad. «Ellos han llegado». Andrés miró a su alrededor, intentando entender lo que pasaba. Pero en ese instante se sintió pequeño, insignificante. La revelación se derrumbó sobre él como una ola. ¿Qué secretos atan a su familia a este lugar maldito? ¿Era Elena la culpable o la víctima? El terror lo consumía. El corazón le latía con fuerza y todo lo que conocía parecía volverse borroso. La cueva rugía. El eco de la risa se transformaba en lamentos. ¿Qué verdad lo aguardaba? «¡Elena! ¿Qué son los guardianes?». Y en ese momento, algo en su interior se rompió. Estaba dispuesto a sacrificar todo por respuestas. La oscuridad se tragó sus palabras. La figura de Elena parecía difuminarse, el rostro pálido cada vez más borroso. El rostro de su esposa se convirtió en un vacío, mientras el abismo le sonreía. Todo lo que había creído era solo una ilusión, una construcción frágil en su mente. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar por el amor? La cueva mojó sus pies de realidades impensables, y él estaba listo para caer. «¿Qué he hecho?», pensó mientras se adentraba más en la oscuridad. Andrés miró fijamente a Elena, su corazón latiendo con una mezcla de euforia y miedo. «¿Eres tú?», repitió, su voz apenas un susurro. La imagen de su esposa parecía real, pero su presentación era inquietante. Andrés quería correr hacia ella,
abrazarla, sentir que todo había sido solo una pesadilla. Pero la mirada en sus ojos, fría y distante, lo hizo parar. ¿Qué está pasando aquí? Andrés gritó, enfrentándose a la sombra que había arrastrado su vida a la oscuridad. Debes entender, Andrés, Elena comenzó, su voz temblando. No estoy aquí por ti. No soy quien crees. Las palabras fueron un puñetazo en su estómago. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? La realidad parecía desmoronarse a su alrededor. Cada instante lo hundía más en un abismo de confusión. Martín dio un paso adelante, su rostro pálido y desencajado. No es ella, Andrés. No puedes dejarte engañar. La Elena que conociste ya no existe. Su tono era urgentemente grave, como si cada palabra fuera un intento de romper la ilusión. Una risa, distante y escalofriante, llenó el aire. Andrés miró a su alrededor. La cueva temblaba nuevamente. Las rocas parecían reírse de su dolor. La sombra detrás de Elena se retorcía, cambiando de forma, como si luchara por manifestarse. Lo que buscabas es más grande de lo que imaginas, Andrés, continuó la figura. El cañón tiene secretos que no están hechos para ser revelados. Esa revelación lo golpeó con fuerza. Los recuerdos de su familia, la misma tragedia que lo había llevado hasta aquí. Ahora cobraban un nuevo significado. Todo lo perdido parecía girar a su alrededor. ¿Qué has hecho? ¿Qué quieres decir con eso? Los guardianes no te dejarán ir. Nunca debiste venir. Salió de labios de Martín lleno de impotencia. Elena dio un paso atrás, y la sombra finalmente se reveló. Un monstruo oscuro, con ojos brillantes como brasas. Te traje aquí para advertirte, Andrés. Pero tú serás quien decida. ¿Decidir qué? La voz de Andrés temblaba. No entendía nada. De pronto una explosión de luz iluminó la cueva. Un sonido ensordecedor llenó el espacio. Las paredes temblaron y una grieta apareció en el suelo, o entre ellos y la sombra. En una fracción de segundo, la representación de Elena se desvaneció. Y Martín fue lanzado al suelo. Unas manos heladas lo rodearon. Andrés gritó. ¡No! Su amigo estaba atrapado. Intentó correr hacia él, pero otro estruendo se lo impidió. La sombra se expandió, llena de risa, y un eco se repitió en su mente. Sentía que el suelo se desmoronaba. ¡Mágica! Cuando llegue, no habrá retorno. Y en ese instante, una risa familiar se mezcló con la oscuridad. La voz de su hijo, que creía perdida. «Papá, ven, te he estado esperando». El pánico lo envolvió. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es esto posible? Martín se levantó, y su mirada se encontró con la de Andrés, lleno de terror. Ella no es tu esposa, es el cañón. Una manifestación de tu dolor. Tus recuerdos son su alimento. Lo que has perdido alimenta su poder. La cueva rugía, la luz se intensificaba, y la sombra se convertía en algo aún más aterrador. Cada palabra que escuchaba retumbaba en su cabeza como un canto del destino. ¿Qué tengo que decidir?, preguntó, su voz temblando. Tu familia, respondió Martín. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo por ellos, incluso si eso significa perderte a ti mismo? Las preguntas ahogaban a Andrés. La luz y la sombra se enredaban en una guerra de propósitos inconfundibles. Sabía que en su decisión se jugaba el destino. Una verdad se revelaba. ¿Qué haría por su familia? ¿Hasta dónde llegaría por obtener esas respuestas? Un grito resonó, seguido del silencio abrumador. La figura de su hijo se desvaneció, dejando solo oscuridad. «¡No!», gritó Andrés, pero ya era demasiado tarde. En un instante se dio cuenta de que la verdad que había anhelado podía destrozar lo poco que quedaba de su familia. La decisión lo empujó al borde, y la oscuridad lo reclamó.
La cueva lo absorbió. Entre risas de agonía y ecos que resonaban de un pasado lleno de secretos, mientras las sombras se cerraban. ¿Estaba dispuesto a enfrentarse a lo que realmente significaba perder? ¿Qué elegiría? ¿Dejar todo atrás o arriesgarlo todo por lo que todavía ama? Andrés miró fijamente, sus pensamientos girando en un torbellino de confusión. ¿Es realmente tú, Elena? La figura parecía desvanecerse entre la oscuridad, pero las palabras continuaron resonando en su mente. Las almas que vienen aquí no regresan solas. Su corazón se aplastaba bajo el peso de la realidad, que se alternaba entre el amor y la pasión. De repente, una sacudida atravesó la cueva. Las paredes temblaron y un sonido de crujido resonó. ¿Qué está pasando? Andrés sintió la adrenalina correr por su cuerpo. No podía permitirse dudar. Tenía que actuar. Pero entonces el pánico se apoderó de él cuando notó que la figura de su esposa se desvanecía como humo. ¡No! ¡No te vayas!, gritó, extendiendo los brazos hacia ella. Pero su imagen se desmoronó en filamentos de oscuridad. Martín, a un lado, luchaba por mantener la compostura. «Andrés, corramos. No es segura esta cueva». Pero en ese momento, una luz brillante surgió desde el fondo de la cueva, oscureciendo todo a su alrededor. Andrés se tropezó y al mirar hacia la fuente, vio algo que nunca había esperado. Un retrato de su familia, su hijo, su esposa, todos allí sonriendo, como si estuvieran esperando para reunirse con él. Sin embargo, la luz también reveló un extraño símbolo en la piedra detrás de ellos, un círculo en el que se entrelazaban sombras. Era como si el lugar mismo estuviera vivo. Andrés, la voz resonó otra vez. Esa era la voz de su hijo, clara y cristalina, como un canto que llamaba desde lo profundo. «Ven, papá, necesitamos tu ayuda». «Andrés», gritó Martín, interrumpiendo sus pensamientos. «Debemos escapar ya. Eso es una trampa». Las paredes de la cueva comenzaron a cerrar con fuerza y el aire se volvió pesado. Todo vibraba, como si un monstruo estuviera despertando de su letargo. Andrés sintió un nudo en el estómago. «No puedo dejarlo ir». Sin embargo, las palabras de Martín resonaban fuerte. «No puedes quedarte aquí». Un grito desgarrador brotó de su garganta mientras se debatía entre el amor por su familia y el instinto de supervivencia. Dentro del caos, todo cambió de repente. El retrato de su familia comenzó a desvanecerse, sus imágenes girando, mientras una grieta se formaba entre el suelo. El suelo crujía y se abría, liberando una oscura sombra que emergía con una fuerza aterradora. Andrés sintió una penetrante ola de frío y de terror al darse cuenta de que la sombra no era solo una representación de su dolor. Era el guardián de un secreto ancestral, uno que su familia había tratado de ocultar, uno que había estado deseando despertar. «¡No!», gritó, intentando aferrarse a la esperanza. Pero la sombra se acercaba, extendiendo una mano amenazante, y de repente brilló con una luz verde oscura. Andrés, paralizado, observó mientras la sombra tomaba forma humana, revelando un rostro que conocía muy bien, pero que nunca habría imaginado encontrar en ese lugar. «Elena, ¿eres tú?», preguntó, el aliento entrecortado. La figura sonrió, pero era una sonrisa oscura, retorcida. «Andrés, siempre fuiste tú quien eligió las almas que vienen aquí». Su voz resonaba como un eco lejano, imbuida de un tono que lo heló hasta los huesos. «Todo esto, cada lágrima, cada aliento, ha sido tu elección». La verdad comenzó a abrirse paso entre la confusión.
Las palabras de Martín se desvanecieron entre sus pensamientos. Iba a perderlo todo, pero no solo su familia, su vida, su propia identidad, todas las decisiones que tomó. Nadie sería igual después de esto. «Esto no puede ser», gritó Andrés, dando un paso atrás. El suelo tembló más y se dio cuenta de que las sombras estaban reclamando todo, sus recuerdos, su dolor, su familia. «Siempre buscaste respuestas», dijo Elena, o lo que había asumido que era ella. «Ahora es tu turno de elegir el costo». Andrés sintió que el aire le faltaba. «¿Qué he hecho?». Su mente se desbordaba de horror. El miedo se transformó en una desesperación paralizante. La cueva se cerraba sobre ellos, y la sombra se alzaba como un monstruo hambriento. «Solo tú puedes decidir su destino», dijo la figura, ahora completamente formada. Aunque parecía una ilusión, había algo terrenal en ella, algo que apagaba su luz. «Las decisiones que tomaste los han traído aquí. Ahora, la oscuridad reclama lo que es suyo». Y mientras la atmósfera se volvía más opresiva, Andrés vio de nuevo el retrato de su familia, empezando a desvanecerse en el caos. La pregunta resonó en su mente, desgarradora. ¿Qué haría por su familia? ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar para salvar lo que quedaba de su vida? Con cada latido de su corazón, comprendió que estaba a un paso de perderse para siempre en la oscuridad. Y con eso, cada conexión, cada recuerdo, hasta el final de su propia historia. La elección estaba en sus manos, y la sombra lo miraba con ansias, deseando ver qué hará. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería capaz de resistir o el Gran Cañón lo reclamaría como propio para siempre? Andrés sintió que el aire se volvía más pesado, como si las paredes insistieran en consumirlo. Las palabras de Elena resonaban en su mente, cada sílaba una chispa que inflamaba su ansiedad. «Las almas que vienen aquí no regresan solas». Su corazón latía con fuerza. ¿Qué significaba eso? De repente, la sombra detrás de la figura de Elena se expandió, formando un vórtice oscuro que giraba y se retorcía. Cada latido traía consigo un miedo creciente. «¿Qué estás diciendo, Elena? ¿Qué has hecho?». Era como si la atmósfera misma le retara a descubrir la verdad, a desenterrar un enterrado más allá de su comprensión. «¡Andrés!», gritó Martín, rompiendo la tensión en el aire. «Nos están atrapando». Pero la advertencia se perdió, ahogada por el rugido de la cueva que se cerraba a su alrededor. Las piedras resonaban como si el suelo mismo protestara. Andrés sintió su mente colapsar. No podía perder a su familia otra vez. Tomó una decisión, una que lo podría llevar a la salvación o a la perdición. «Voy a encontrar a mi familia», gritando, hizo un paso hacia Elena, buscando en sus ojos la chispa de amor que conocía. Pero en su lugar solo había oscuridad. Entonces un destello de luz feroz iluminó la cueva, momentáneamente ahogando la sombra. Andrés se sintió cegado, pero en ese instante vislumbró una figura en el fondo de la cueva. Era su hijo, Lucas, parado ahí, con una mirada que lo atravesaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. «¡Papá!». La voz de Lucas resonó en su corazón como un tambor. «¡No te acerques a ella!». La revelación lo golpeó. «Lucas, ¿qué está pasando aquí?». El mundo se detuvo. La risa de la sombra se había reducido a un susurro, pero los ecos de la verdad comenzaban a retumbar en su mente. «Ella no es tu madre, papá. Esa cosa que ves es un eco de lo que fue». La voz de Lucas se quebró. «El cañón se alimenta de tu dolor, de tus recuerdos. No puedes confiar en lo que ves». Andrés estaba paralizado. «Pero yo…». Las palabras se entrelazaban en su garganta como un nudo imposible de deshacer. ¿Era todo una ilusión?
¿Era posible que toda su búsqueda fuese en vano? Una ola de confusión lo inundó hasta que algo hizo clic en su mente. La sombra detrás de Elena comenzó a moverse con más ímpetu, absorbiendo los restos de luz. ¡Andrés!, gritó Martín, sus ojos desbordando miedo. La sombra toma forma de lo que deseas. Tienes que luchar. No dejes que te atrape. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito rompió el aire, un aullido que parecía venir de las entrañas del mismo Gran Cañón. Con cada nota, la cueva temblaba con más fuerza, y las sombras se desbordaban, cubriendo el suelo como un manto oscuro. Era un llamado, como si el propio lugar exigiera un sacrificio. Andrés dio un paso atrás, horrorizado. No estoy listo. No puedo perderte a ti tampoco, Lucas. Pero la figura de su hijo comenzó a desvanecerse, pulsando entre la luz y la fantasía, mientras las sombras emergían con furia. «El cañón nunca olvida», gritó Lucas con una voz entrecortada, la forma de su cuerpo mezclándose con la densidad del aire que los envolvía. «Todo lo que perdiste está aquí, atrapado, y también lo que hay dentro de ti. Recuerda lo que dejaste atrás». Las palabras hicieron eco en su interior, y de repente una verdad desgarradora se reveló. Mientras corría detrás de su familia, tal vez él estaba destruyendo lo que quedaba de ellos. La sombra detrás de él se intensificó, casi repleta de una vida propia. Era la manifestación de su culpa, de sus deseos inconscientes, y estaba tan ansiosa de devorar. Y en medio del caos, en un parpadeo, el rostro de Elena cambió. Ya no era solo una sombra. Había un algo más. Podrían haber sido felices, Andrés. Solo tenías que decidir. La tempestad en sus ojos le hizo entender que tal vez el ángel que conocía no había estado presente desde el principio. La comprensión plena lo atravesó. ¿Elena?, preguntó, su voz un susurro tembloroso. Ella sonrió, pero había en su expresión algo más oscuro, algo que complicaba lo simple. Has estado persiguiendo la sombra de lo que nunca fue, y ahora esa sombra reclama su precio. El cañón necesitará un sacrificio. Las palabras cortaron el aire como puñales. Era un juego oscuro, una trampa en la que todos habían caído. ¿Qué precio? La pregunta quedó atrapada en su garganta. La cifra era demasiado alta para ser pagada. Y antes de que pudiera procesar, el suelo tembló nuevamente. La cueva rugió con un eco ensordecedor. Una grieta se abrió en el suelo, como si el mismo Gran Cañón estuviera reclamando lo que le pertenecía. La oscuridad lo devoraba, y la pregunta se convirtió en un grito. ¿Qué tengo que perder ahora? Fue entonces cuando en un parpadeo, una figura apareció detrás de ella, una figura que conocía. Era la madre de Andrés. La decepción iluminaba su rostro. «Que dije que no volvieras», dijo con una sonrisa fría. «Siempre has sido el elegido, y este es el momento». Y así, en un giro apoteósico, Andrés se dio cuenta de que todas las decisiones, todos los secretos, nunca le pertenecieron a él. ¿Quién era realmente él? ¿Y a qué costo se vería obligado a enfrentarse con su propia familia y el legado que había heredado? La auténtica lucha se desplegaba ante sus ojos, y el Gran Cañón lo observaría todo, como un testigo silencioso de lo que estaba por suceder. Andrés sentía que el aire se espesaba, que la realidad se retorcía a su alrededor, como si la misma cueva estuviera viva. La figura de su madre, con su mirada fría, causaba un nudo en su pecho. La risa lejana de la sombra resonaba, burla y miedo entrelazados. «Soy el elegido, ¿verdad?», murmuró casi sin voz.
¿Eso era lo que quería oír? El eco de sus pensamientos retumbaba, reflejando la angustia. La figura de Elena comenzaba a distorsionarse, sus rasgos desvaneciéndose entre humo oscuro. No puedo ser el elegido si no entiendo. La oscuridad lo arrastraba, como un remolino. ¿Qué precio tengo que pagar? Preguntó Andrés, su voz llena de desesperación. Una risa escalofriante llenó la cueva. El precio es simple, hijo, dijo su madre con tono helado. Tu familia no solo necesita ser salvada, necesita ser sacrificada. Las palabras cayeron como un ladrillo pesado sobre él, aplastándolo. No puede ser. Andrés se sintió débil, como si el mundo se desmoronara alrededor de él. La verdad era casi tangible. La mirada de Elena, convertida en una sombra, deformada, y la de su madre, penetrante y reveladora, alimentaban su pánico. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Su voz temblaba mientras el suelo vibraba, y una grieta se abría bajo sus pies. El poder del cañón es Nunca lo supiste, pero él se entregó a esto. Andrés sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver mi padre con esto? Las piezas del rompecabezas se agolpaban en su mente, y una revelación desgarradora comenzó a tomar forma. He sido la guardiana de este lugar porque él me dejó. Cuando te encontró, siempre creímos que tenías el poder de hacerlo todo. La cueva resonaba mientras las palabras de su madre se clavaban en su interior. Pero ahora el cañón ha decidido. Requiere un nuevo sacrificio. Martín, cada vez más pálido, tomó una bocanada de aire. No, no dejaremos que esto suceda. La determinación en sus ojos era clara, pero la opresión de la sombra lo envolvía. Andrés miró a su alrededor, desesperado. Lucas, papá, Elena. Las sombras se retorcían, como si fueran tentáculos, buscando consumirlo. ¿Vas a permitir que tus seres queridos se conviertan en un precio a pagar? La figura de Elena se retorció, sus ojos vacíos, mirándolo fijamente. Esa es tu elección. Míralo bien. ¿Estás dispuesto a sacrificarlos para liberarte de lo que nunca fuiste? El latido de su corazón era un tambor salvaje en sus oídos. ¡No! ¡No puede ser! Andrés se cubrió la cara tratando de ahogar las voces. Las visiones de su familia flotaban ante él, radiantes y llenas de vida, pero cada sonrisa se oscurecía con un velo de tristeza. No puedo perderlos, no a ellos. Pero de repente un estruendo resonó. El suelo tembló con ferocidad, y de la grieta emergió una energía oscura, formándose en figuras siniestras. Eran rostros familiares, retorcidos y apagados, como un eco de los que amaba. «¡Papá!», gritó Lucas, pero la risa se mezclaba con el llanto, creando una sinfonía de horror. «¡Andrés!», gritaron todos al unísono, pero no eran sus seres queridos, eran sombras de lo que había sido, lo que se esperaba que entregara. La verdad lo asfixiaba. Si no se decidía pronto, perdería a todos y a todo lo que amaba. En ese momento de caos y transformación, un destello de luz surge del fondo de la cueva, como una explosión de esperanza e incertidumbre. Con un grito desgarrador, Andrés sintió que una nueva visión se formaba ante él. Una visión de su padre, no como un cadáver olvidado, sino como alguien atrapado entre dos mundos, entre el amor y el sacrificio. «¡Elena!», gritó Andrés, con el último aliento de esperanza. «¿Dónde estás?». «Soy lo que tú quieres que sea», respondió una voz desde la oscuridad. Entonces la cueva estalló en luz, y en un instante se sentó frente a él un espejo que reflejaba no solo su figura, sino la de su familia,
como si todos estuvieran aquí, pero atrapados en él mismo. Una lucha estalló entre el dolor y la posibilidad, cuestionando qué haría por ellos y si la sombra podía ser domada. Y en el centro de la tormenta, la pregunta resurgió. ¿Estaba dispuesto a convertirse en el monstruo que temía para salvar a los que más amaba? ¿Sería capaz de elegir cambiar su vida por la seguridad de otros? El eco del cañón resonó con fuerza mientras el espejo lo atraía. La oscuridad se acercaba y Andrés sintió que el aire se espesaba, que la realidad se retorcía a su alrededor, como si la misma cueva estuviera viva. La figura de su madre, con su mirada fría, causaba un nudo en su pecho. La risa lejana de la sombra resonaba, burla y miedo entrelazados. «Soy el elegido, ¿verdad?», murmuró, casi sin voz. ¿Eso era lo que quería oír? El eco de sus pensamientos retumbaba, reflejando la angustia. La figura de Elena comenzaba a distorsionarse, sus rasgos desvaneciéndose entre humo oscuro. No puedo ser el elegido si no entiendo. La oscuridad lo arrastraba como un remolino. ¿Qué precio tengo que pagar?, preguntó Andrés, su voz llena de desesperación. Una risa escalofriante llenó la cueva. «El precio es simple, hijo», dijo su madre con tono helado. «Tu familia no solo necesita ser salvada, necesita ser sacrificada». Las palabras cayeron como un ladrillo pesado sobre él, aplastándolo. «No puede ser». Andrés se sintió débil, como si el mundo se desmoronara alrededor de él. La verdad era casi tangible. La mirada de Elena, convertida en una sombra deformada, y la de su madre, penetrante y reveladora, alimentaban su pánico. «¿Por qué? ¿Por qué harías esto?». Su voz temblaba, mientras el suelo vibraba, y una grieta se abría bajo sus pies. «El poder del cañón es antiguo, más de lo que imaginas», respondió su madre, la luz brillando en sus ojos, mientras su figura parecía fundirse con las sombras. «Tu padre», dijo, cargando cada palabra con rencor. «Nunca lo supiste, pero él se entregó a esto». Andrés sintió que algo se rompía dentro de él. «¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver mi padre con esto?». Las piezas del rompecabezas se agolpaban en su mente, y una revelación desgarradora comenzó a tomar forma. «He sido la guardiana de este lugar porque él me dejó. Cuando te encontró, siempre creímos que tenías el poder de hacerlo todo». La cueva resonaba, mientras las palabras de su madre se clavaban en su interior. «Pero ahora el cañón ha decidido. Requiere un nuevo sacrificio». Martín, cada vez más pálido, tomó una bocanada de aire. «No, no dejaremos que esto suceda». La determinación en sus ojos era clara, pero la opresión de la sombra lo envolvía. Andrés miró a su alrededor, desesperado. «Lucas, papá, Elena». Las sombras se retorcían, como si fueran tentáculos, buscando consumirlo. ¿Vas a permitir que tus seres queridos se conviertan en un precio a pagar? La figura de Elena se retorció, sus ojos vacíos, mirándolo fijamente. «Esa es tu elección. Míralo bien. ¿Es dispuesto a sacrificarles para liberarte de lo que nunca fuiste?». El latido de su corazón era un tambor salvaje en sus oídos. «No, no puede ser». «Oh». Andrés se cubrió la cara, tratando de ahogar las voces. Las visiones de su familia flotaban ante él, radiantes y llenas de vida, pero cada sonrisa se oscurecía con un velo de tristeza. «No puedo perderlos, no a ellos». Pero de repente un estruendo resonó. El suelo tembló con ferocidad
y de la grieta emergió una energía oscura, formándose en figuras siniestras. Eran rostros familiares, retorcidos y apagados, como un eco de los que amaba. ¡Papá! Gritó Lucas, pero la risa se mezclaba con el llanto, creando una sinfonía de horror. ¡Andrés! Gritaron todos al unísono. Pero no eran sus seres queridos, eran sombras de lo que había sido, lo que se esperaba que entregara. La verdad lo asfixiaba. Si no se decidía pronto, perdería a todos y a todo lo que amaba. En medio del caos, en un parpadeo, una figura apareció detrás de ella. Una figura que conocía. Era la madre de Andrés. «Te dije que no volvieras», dijo con una sonrisa fría. «Siempre has sido el elegido. Y este es el momento». Y en un giro instantáneo, la voz de su madre se convirtió en una mezcla de ecos, combinando la desesperación y la rabia. «Tu padre no es quien crees, Andrés. Él también fue el elegido». Las paredes de la cueva vibraron con la intensidad de su revelación. El horror se apoderó de Andrés. ¿Qué quieres decir? La confusión lo golpeó como una ola. La sombra, surgiendo de la grieta, comenzó a cobrar forma. Ante sus ojos, la figura de su padre se alzó, nebulosa y espectral. Tu padre buscó poder y lo encontró. La revelación fue un puñetazo en el estómago. ¡No!, gritó Andrés. La visión de su padre, retorciéndose con batallas perdidas, atrapado entre la luz y la oscuridad. Siempre fue solo un hombre. ¿Qué poder podía tener él? Todo, hijo, todo por lo que luchaste está en esta cueva, dijo la sombra de su padre, creciendo más fuerte con cada palabra. El cañón siempre ha exigido su precio y ha estado esperando a su elegido. Y tú, Andrés, eres la continuación de su legado, su sucesor. Los ecos de su voz reverberaron en la cueva, llenándola de un horror indescriptible. Andrés se dio cuenta de que su búsqueda de respuestas había desatado un torrente de secretos que nunca había querido conocer. «¡No!», gritó, incapaz de aceptar lo que veía. La sombra avanzó hacia él. «Eres parte de esto. Tienes que hacerlo o perderás a todos. Tu hijo, tu esposa, tu vida, todo a su alrededor». La verdad lo sumergía en la desesperación. La figura de su padre desapareció, dejándolo solo ante la elección más desgarradora de su vida. ¿Era ese su destino? La cueva lo observaba, el gran cañón en silencio absoluto. La decisión de Andrés podría abrir una oscuridad que nunca podría cerrar. La voz de su madre retumbó en su cabeza, llenándolo de caos. Y así, entre la luz y la sombra, la elección se formó, revelando un camino que nunca había querido transitar. Mientras el eco del cañón lo envolvía, Andrés sintió que todo perdía significado. En un instante, comprendió que el sacrificio no era solo de ellos, sino también de él mismo. Todo dependía de su decisión. ¿Estás listo para abrazar lo que eres? La pregunta resonó, dejando solo un vacío. Andrés sintió el aire viciado apretarle el pecho. La figura de su madre seguía ahí, con la mirada fría y una sonrisa que helaba la sangre. Todo vibraba a su alrededor, como si la cueva misma estuviera esperando su próxima palabra. ¿Qué significa ser el elegido?, preguntó, la voz temblándole entre la incredulidad y el miedo. «Significa que debes tomar una decisión», replicó su madre, su tono enigmático. «Tu padre lo hizo y tú tienes que seguir su camino. Este lugar exige un sacrificio y tú eres el elegido». Las sombras del entorno parecieron acercarse, como si estuvieran al acecho, deseosas de absorberlo todo. «No voy a dejar que eso suceda», gritó Andrés, sintiendo que cada ladrillo de su determinación se desmoronaba. Pero su madre sonrió, y esa sonrisa lo desnudó de valor. «¿Estás seguro? Cada ser que amaste
Cada ilusión, todo está aquí, y también lo que te pertenece. Si eliges bien, podrás salvarlos. Las palabras resonaron en la cueva, pero antes de que Andrés pudiera procesar lo que significaban, un estruendo reverberó por el aire. La pared de piedra detrás de su madre se agrietó, y como un oscuro despertar, una luz emanó de la hendidura, cegándolo por un instante. De esa ruptura emergió una figura, una sombra difusa que empezaba a tomar forma. Andrés entrecerró los ojos. ¿Quién? Pero no pudo terminar la frase, porque allí, frente a él, apareció su padre. Era un rostro conocido, pero también extraño, una versión de su figura que no recordaba. Cuando el hombre miró directamente a Andrés, el rojo de su mirada ardía como un brasero. «Andrés», resonó la voz, profunda y solemne, «ha llegado el momento. Es tu oportunidad». Andrés se quedó helado. ¿Qué haces aquí? Su mente estaba en un torbellino. Cada palabra una puerta que se abría a recuerdos enterrados. Siempre dijiste que estabas perdido. Lo estuve, confesó su padre, y esas palabras le atravesaron como un dardo. Pero aquí la pérdida se convierte en poder. Andrés sintió que el mundo se le desmoronaba. No puedo sacrificar a los que amo. Aunque un susurro oscuro en su mente le decía que ese miedo quizá no tenía sentido. La cueva vibraba, y la figura de su padre se movía lentamente. Los sacrificios no son siempre lo que parecen, dijo, y su tono era un eco de secretos. El Gran Cañón no solo toma, también da, pero tú tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Andrés, luchando por encontrar respuestas, sintió una punzada en el estómago. ¿Qué quieres decir, viejo? ¿Qué tipo de poder? La voz de su padre estaba impregnada de una certeza que lo aterraba. Justo entonces, la grieta en la pared se iluminó intensamente. Un destello ofuscante lo envolvió. Las sombras se agitaron y de repente, Andrés sintió que todo lo que había creído se desmoronaba. La figura de su padre se tradujo entonces en una imagen cruda, desgarradora. En un giro repentino, la sombra detrás de su padre se volvió más prominente y, para su horror, se transformó en una versión distorsionada de su madre, gritando: «¡Sálvanos a todos! ¡Hazlo antes de que sea demasiado tarde!». La cueva estalló en un caos de risas y gritos, su madre y su padre entrelazados, cada uno reflejando un lado oscuro del otro. Era un espectáculo desgarrador. La verdad lo golpeó con tal fuerza que sintió que se ahogaba. Ustedes son parte de todo esto, ¿verdad? Nunca estuve solo. Ustedes siempre jugaron sus cartas. Las figuras se unieron en la oscuridad. Andrés, eres fuerte. Puedes ser más de lo que imaginas, replicó su padre, mientras la risa malignamente resonaba. Pero debes confrontar la verdad de tu legado. No podía. La desesperación se apoderaba de él. No, quiero salvar a mi familia, no destruirla. La cueva se estremecía, y la polaridad entre su deseo de salvar y el impulso de aceptar su identidad amenaza con romperlo. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, una súbita visión lo golpeó. La imagen de su hijo desvaneciéndose entre sombras. La risa de su madre mezclándose con el eco de la tragedia. «¡Lucas!», gritó, la voz desgarrándose. Mientras la cueva se hundía en un grito de agonía, comprendió que el verdadero sacrificio podría no ser algo físico. Alguien en su historia había tenido que cargar con el dolor más profundo para que él pudiera estar aquí. Cada sombra era un recuerdo, cada eco un pasado que nunca lo dejaría ir. Y así, Andrés sintió que el camino hacia la verdad era más oscuro de lo que había imaginado. Las figuras de sus padres se unieron, y mientras el aire vibraba de electricidad, comprendió que solo había una opción, que iba a cambiarlo todo para siempre. Andrés sintió que el aire se volvía denso, como si las paredes de la cueva
se estuvieran acercando cada vez más a él. Las voces de sus padres resonaban en su mente, y la figura de su madre, ahora más real que nunca, se alzaba en el espacio oscuro. Un recordatorio escalofriante de su historia familiar. «Es tu decisión, Andrés», dijo con un tono que parecía hecho de hielo. «El poder del cañón es tu ley». «Oye, ¿por qué no me contaste la verdad?», preguntó, su voz rota por la angustia. «Tu sacrificio nos había costado tanto. ¿Por qué no rompiste el ciclo?». La mirada de su madre destelló con tristeza y desafío. «Hicimos lo que debimos para protegerte. Pero esta lucha ahora te pertenece. El cañón no perdona. Y tú no puedes escapar de tu destino». El estruendo de la cueva creció, una manifestación de la tormenta interna que Andrés enfrentaba. Casi olvidé lo que más amo», murmuró, recordando los rostros de su familia, las risas compartidas y los abrazos cálidos. «No puedo permitir que la oscuridad los consuma». En ese preciso instante, la figura de su hijo apareció, flotando entre la luz y la sombra, su rostro lleno de inocencia. «Papá, ven, te necesitamos». El brillo en los ojos de Lucas incentivó el rayo de claridad que Andrés necesitaba. Allí estaba su propósito. Con cada grito y susurro, la oscuridad parecía desvanecerse ante él. «No puedo hacer esto sin ellos». Andrés ahora sabía que el poder del cañón no era solo un legado de dolor, sino también una oportunidad para cambiar la historia. «Voy a romper este ciclo». Las sombras comenzaron a agitarse, prorrumpiendo en un grito escalofriante, mientras la cueva temblaba con rabia. Andrés dio un paso adelante, la luz de su determinación brillando intensamente. «No voy a sacrificarlos. Encontraré una manera de salvarlos, aunque eso signifique enfrentarme a ti». La figura espectral de su padre se retorció, evolucionando en un rostro de furia. «Insensato. El poder no se controla con deseos». Pero algo en su voz se desvaneció ante la convicción de Andrés, quien sintió el fuego del amor por su familia arder en su interior. «Olvidé lo que significaba amar verdaderamente», gritó Andrés. «Voy a luchar por ellos, y hoy el cañón tendrá que aceptar nuestra libertad». Algo en el aire cambió. La cueva resonó con una vibración distinta, como si el mismo Gran Cañón comenzara a escuchar su llamado. La sombra, empujada por la fuerza de su resolución, empezó a desvanecerse. La luz brotó intensamente, iluminando el oscuro pasaje. Sudando y temblando, Andrés miró a su madre una última vez. «Siempre seré parte de ti, pero esta vez elijo a mi familia». Con un grito de amor y determinación, dejó que la luz lo envolviera. En un instante, todo se desmoronó. La cueva se iluminó por completo, y cuando la oscuridad se disipó, encontró a Lucas y a Elena a su lado, rodeados de luz y paz. Eran reales, no sombras, y estaban aquí. «¡Papá!», gritó Lucas, corriendo hacia él. Andrés lo abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo logré. Estamos juntos nuevamente». El dolor y el peso del pasado fluyeron de su pecho. Miró a su esposa. Su amor resplandecía. «Lo hemos hecho. Estamos libres». El Gran Cañón, antes amenazantes, parecía por fin en calma, como si hubiera aceptado la decisión de Andrés. Mientras giraban para salir, una voz resonó en su mente. «Siempre habrá sombras, Andrés, pero el amor puede iluminarlas». Y así se marcharon juntos, con el eco de sus corazones latiendo al unísono. La verdad de su historia se había transformado en un nuevo camino. Pero antes de que el sol se ocultara, Andrés miró hacia atrás una última vez. Aunque la aventura parecía haber terminado,
Sabía que el cañón y sus secretos siempre serían una parte de ellos. ¿Estarían a salvo para siempre? ¿O había más por descubrir? Antes de cerrar este capítulo, quiero hacerte un llamado urgente. Suscríbete al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Y no olvides dejar tus reacciones y teorías en los comentarios. Me encanta saber qué piensas. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Que es hora de unirnos y conectar con la historia. Gracias por ser parte de esta